En esta clase vamos a trabajar con el vocabulario específico que usamos en el ámbito de datos. Seguramente ya sabes cómo hacer un análisis, cómo construir una métrica o cómo armar un tablero, pero no sabes cómo decirlo en inglés. Hoy trabajamos con eso. El vocabulario de datos en inglés no es solo traducir términos, es saber cuándo decir dataset y cuándo decir data source. Es saber que pool de data no significa tirar los datos, sino extraerlos. Es saber que cuando alguien dice the numbers don't add up, no están hablando de suma. El vocabulario técnico tiene contexto, y el contexto es lo que marca la diferencia entre entender una conversación y entre participar de ella. Hoy vemos las palabras que más aparecen en el trabajo real con datos, organizadas por contexto. Cuando hablas de los datos en sí, el primer grupo es el vocabulario para hablar de los datos mismos. Veamos la lista. La primera palabra es dataset y se refiere al conjunto de datos. La segunda, raw data, que significa datos crudos sin procesar. La tercera, clean data, habla de los datos limpios. La cuarta, missing values, habla de los valores faltantes. Y la última, data source, se refiere a la fuente de datos. Veamos tres ejemplos. The dataset has some missing values. Significa que el conjunto de datos tiene valores faltantes. We need to clean the data before we use it. Significa que necesitamos limpiar los datos antes de usarlos. Y la última, where is the data coming from? Estamos preguntando de dónde vienen los datos. El segundo grupo es el vocabulario para hablar de lo que haces con los datos. La primera palabra es query y significa una consulta a la base de datos. La segunda frase es run a query y significa ejecutar una consulta. La tercera palabra es filter y significa filtrar. La cuarta es aggregate y significa agrupar. La quinta es breakdown y significa desglose. La última frase es pull the data y significa extraer los datos. Veamos tres ejemplos reales. El primero dice, I ran a query to pull the sales data from the last quarter. Ejecuté una consulta para extraer los datos de venta del último trimestre. El segundo ejemplo dice, Can you break it down by region? ¿Podés desglosarlo por región? Y el último ejemplo dice, The numbers are aggregated at the monthly level. Los números están agrupados a nivel mensual. Luego tenemos el vocabulario para hablar de los resultados, para presentar lo que encontraste. La primera palabra es insight, que significa un hallazgo con valor para decidir. La segunda palabra es trend, que hace referencia a una tendencia. La tercera palabra es outlier y se refiere a un valor atípico. La cuarta es spike y significa un pico repentino. La quinta es drop y se refiere a una caída. Y la última es plateau y se refiere a una estabilización en los datos. Veamos tres ejemplos. El primero dice, We found an interesting insight in the data. Encontramos un hallazgo interesante en los datos. El segundo ejemplo dice, There is a spike in traffic every Monday morning. Hay un pico de tráfico todos los lunes a la mañana. Y el último ejemplo dice, The trend is consistent across all regions. La tendencia es consistente en todas las regiones. El cuarto grupo es el vocabulario para hablar de cómo mostrás los datos. La primera palabra seguramente la conoces, es dashboard y significa tablero o panel de control visual.
La segunda es report y significa reporte o informe. La tercera es KPI y significa indicador clave de rendimiento. La cuarta es visualization y significa visualización de datos. Y la última frase es put together y significa armar o preparar algo. Abajo tenemos 3 ejemplos. El primero dice, I put together a dashboard to track our main KPIs. Armé un dashboard o un tablero para monitorear nuestros KPIs principales. La segunda frase dice, The visualization makes it easier to spot trends. La visualización hace más fácil identificar tendencias. Can you add the metric to the report? ¿Podés agregar esa métrica al reporte? Luego tenemos este grupo que es importante porque son las palabras específicas para mencionar que algo está mal en los datos. Veamos cada una de ellas. La primera es discrepancy, una discrepancia que no debería estar. La segunda es mismatch, un desajuste entre dos cosas que deberían coincidir. La tercera, inconsistency, una inconsistencia. La cuarta es data quality issue, un problema de calidad. La quinta es the numbers don't add up, los números no cierran. Veamos 3 ejemplos. El primer ejemplo dice, There is a discrepancy between the two reports. Hay una discrepancia entre los dos reportes. I found a mismatch in the dates. I'm looking into it. Encontré un desajuste en las fechas. Lo estoy revisando. The numbers don't add up. Can we check the source? Los números no cierran. ¿Podemos verificar la fuente? Finalmente, tenemos el vocabulario para las conversaciones del día a día sobre datos en el equipo. Veamos el vocabulario. La primera frase es slice the data. Significa cortar por una dimensión. La segunda es validate. Significa validar. La tercera es sanity check. Es una verificación rápida de que algo tiene sentido. La cuarta es sign off y significa dar el visto bueno. La última es flag y significa marcar algo para que el equipo lo vea. Veamos los ejemplos. El primero es Let's slice it by product category and see what comes up. Significa dividamos por categoría de producto y veamos qué aparece. La segunda frase dice Before we share this, can someone do a quick sanity check? Antes de compartir esto, ¿alguien puede hacer una verificación rápida? Y la última dice, I wanted to flag a data quality issue before the meeting. Y significa, quería marcar un error de calidad antes de la reunión. Ahora hagamos un repaso rápido de las frases que más aparecen en el trabajo real con datos. El primer grupo es para hablar de los datos. Podemos decir, The dataset has missing values. We need to clean the data. Where is this data coming from? En segundo lugar, tenemos las palabras o el vocabulario para hablar del análisis. I ran a query to pull the data. Can you break it down by? Aggregate it at the monthly level. Para hablar de los resultados podemos decir, We found an insight. There is a spike in. The trend is consistent across. Cuando algo falla decimos there is a discrepancy. The numbers don't add up. I'm looking into it. Y cuando hablamos con el equipo podemos decir let's slice it by. Can someone do a sanity check? I wanted to flag. I put together a dashboard to track our main KPIs. Ahora hagamos una conexión con las clases anteriores. En la clase de Daily Stand Up aprendiste I'm blocked on. Ahora puedes completarlo con vocabulario de datos. I'm blocked on validating the dataset.
There are some inconsistencies I need to resolve first. Estoy bloqueada con la validación del conjunto de datos. Hay algunas inconsistencias que tengo que resolver primero. En la clase de Code Review aprendiste I went with this approach because. En datos podemos decir I went with a bar chart because the trend is easier to read visually than in a table. Usé un gráfico de barras porque la tendencia es más fácil de leer visualmente que en una tabla. El vocabulario de cada clase se conecta con el de las demás. Eso es lo que hace que funcione como un sistema. Hagamos un quick recap de lo que vimos hoy. El vocabulario para hablar de los datos en sí es dataset, raw data, clean data, missing values, data source. Para el análisis podemos usar query, filter, aggregate, breakdown, pull the data. Para los resultados podemos usar insight, trend, outlier, spike, drop y plateau. Cuando algo falla, usamos discrepancy, mismatch, the numbers don't add up, I'm looking into it. Y cuando hablamos con el equipo, usamos sanity check, slice the data, sign off, flag y put together. Ahora escribí en los comentarios una palabra o una frase que uses seguido en tu trabajo. La puedes escribir en inglés, en español o mezclado. La leo y te digo cómo suena en inglés en un contexto real.